Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, y vamos a leer los primeros 21 versículos. Lucas 8, del 1 al 21. Dice la palabra de Dios: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo esta por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó a fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada haya oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bueno, la predicación de esta mañana tiene como título: Sé verdadero discípulo de Cristo. Sé verdadero discípulo de Cristo. Esta parte de la Escritura nos presenta dos grupos de personas: los discípulos del Señor Jesucristo y la multitud. Y nos presenta también cómo ellos responden al escuchar las palabras del Señor Jesús. La mayoría de nosotros sabemos lo que es hablar por un teléfono celular. Creo que sí, ¿verdad? Creo que todos. Pero creo que también todos sabemos que hay momentos donde el celular no agarra, no recibe la señal. Me ha pasado ahí cerca de la casa, bajando hacia el Internacional. No sé por qué siempre ahí quiero hacer una llamada y es una zona donde no agarra señal. Y digo: Oscarito, no aprendes. Aquí no hay señal. Nos pasa, ¿verdad? No sé si
tenga la exclusiva, no sé si a cada uno les pase, pero a mí me pasa en esa zona. Es una zona muerta. Estás hablando con alguien, me ha pasado también, estoy hablando con alguien y me da la impresión de que la otra persona, la que está al otro lado de la línea, ya no me escuchó. Y entonces le he dicho, ¿estás ahí? Pero se hace un silencio, ¿verdad? Y luego le vuelves a llamar y te das cuenta de que pues esa persona sí estaba ahí, pero no te escuchaba a ti y que te perdiste a lo mejor gran parte de lo que esa persona te estaba explicando en un tema particular, ¿verdad? En el cual estabas hablando con ella. Así pasa con el Señor, porque Dios nos habla continuamente con su palabra. Su palabra es predicada, su palabra es enseñada. Nunca hay un problema en el lado de la línea de Dios para comunicarse con nosotros. De hecho, ha hecho cosas sorprendentes para que tengamos nosotros ahora con libertad su palabra y nos ha dado un medio de gracia que es la oración, para que también así como recibimos de Él, nosotros nos comuniquemos, le expresemos todas nuestras aflicciones, todas nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestro agradecimiento también por lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces, Dios siempre está ahí. Pero ¿qué pasa con el otro lado? Con el lado de nosotros. ¿Se descompone nuestro teléfono? ¿O no acudimos, verdad, de manera constante a Él para exponerle todas nuestras luchas? ¿O para agradecerle la vida que nos da en su Hijo Jesucristo? Y es triste, pero a veces sucede, ¿no? Nos olvidamos de que Dios quiere estar en íntima comunión con nosotros. La buena noticia de esta mañana es que si escuchamos la palabra de Dios, Él nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir. Pero tenemos que tener, como dice aquí la Escritura, oídos para oír. Debemos escuchar, porque nuestras vidas dependen totalmente de ello. Entonces, a medida que avancemos en este pasaje que hemos leído, te invito a que reflexionemos sobre el discipulado, sobre cómo estás tú delante de Dios. ¿Estás simplemente escuchando o estás creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios para honrarlo y glorificarlo como Él merece? Entonces, sé un verdadero discípulo de Cristo en primer lugar. Los verdaderos discípulos de Cristo siguen a Jesús de cerca, porque los verdaderos discípulos de Jesús lo siguen de cerca. Y nos dicen los versículos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y luego nos habla de quién eran estas mujeres, ¿verdad? Era María, era Juana y era Susana, como lo leímos en un principio. Entonces vemos cómo Lucas 8 comienza describiendo cómo Jesús recorre los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas. Junto con Jesús estaban los 12 discípulos y, como leímos, varias mujeres que habían sido sanadas. Y vemos cómo aquí Lucas menciona a las mujeres más que cualquiera otro de los escritores de los evangelios. Y con esto
Lucas me hace ver que el Señor Jesucristo no hacía acepción de personas. El Señor Jesucristo llama a hombres, llama a mujeres, llama a ricos, llama a pobres. El Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos vivamos para su honra y su gloria. Y fíjense que algo muy importante es que al Señor no le importa tu pasado, no le importa tu posición o tu estatus social. Dios llama a todas las personas para que se sumen a sus propósitos, perdonando sus pecados, teniendo una vida nueva y un precioso regalo, la vida eterna. Eso es algo que a mí me impactó, porque cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo creía que para mí no había perdón por todas las cosas malas que había hecho. Y vaya que eran bastante malas. Pero el escuchar el amor y la misericordia de Dios, su benignidad, me quebrantó. Y fue cuando me entregué al Señor Jesucristo. Gracias a Dios, porque Dios usa a sus discípulos para estos propósitos. Y Dios usó en aquel tiempo, en la predicación, a Héctor Balay y a las personas que yo trabajaba en sus despachos, para invitarme a escuchar las buenas nuevas. Qué maravilloso es Dios. Cómo Él mueve todas las cosas para que se cumpla el propósito de que le conozcamos personalmente. Y también vemos cómo Él nos da de todo lo necesario para que de una manera personal vivamos para Él, entregados a Él, en obediencia a su palabra. Entonces podemos ver aquí cómo el Señor Jesucristo iba, ¿verdad?, con sus discípulos, y estas mujeres que se mencionan en la Escritura, iban por todas las aldeas y las ciudades anunciando la buena nueva. Y podemos ver cómo otros habían venido porque habían oído hablar de las curaciones que el Señor Jesucristo hacía, de los milagros, de cómo enseñaba la palabra de Dios, y tenían curiosidad de ello. Y sin duda había muchos que se habían reunido porque también alguien los llevaba, ¿verdad? Órale, vente, acompáñame. No quiero, no, ven, ¿cómo no vas a venir? ¿Verdad? Y siéntate aquí, ¿verdad? Agarra tu piedra y siéntate. Y vas a escuchar. Caray, los tiempos no han cambiado, ¿verdad? Esto fue más o menos 2000 años. Y parece que se nos está hablando hoy en día. La actitud del corazón. Y ciertamente, algunos están aquí por curiosidad. Aquí algunos están porque alguien los trajo, o porque quieren que sus hijos tengan una mejor vida. Pero a veces se olvidan lo que esos papás necesitan, ¿verdad? Que necesitan al Señor Jesucristo. Pero ven las necesidades en los hijos y no la necesidad que tiene cada uno en lo particular. De que Cristo sea el Señor y sea el Salvador de cada una de nuestras vidas. Y quiero mencionar el ejemplo de las mujeres en este pasaje, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos a la mujer se les consideraba un tanto inferiores, y también creo que no hace mucho tiempo de alguna manera también. Pero sin embargo vemos que el Señor Jesucristo no hace acepción de personas.
Él recibe a todo aquel que viene a Él. Ellas, dice la Escritura, que seguían a Jesús de cerca. Y eso es lo que quiere el Señor, que le sigamos de cerca, en íntima comunión con Él, cada día de nuestras vidas, que estemos cerca del Señor. ¿Cómo estás siguiendo al Señor? ¿Lo estás siguiendo de cerca conforme a su palabra o conforme a tu propia prudencia? Dios quiere que lo sigas de cerca conforme a su palabra, en esa preciosa, sana doctrina que tenemos con libertad. Sé verdadero discípulo de Cristo en segundo lugar, porque los verdaderos discípulos de Cristo retienen su palabra. Nos dicen los versículos 14 y 15 de Lucas 8. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vemos también que el Señor Jesucristo comparte la parábola del sembrador, una historia que nos ilustra lo que hacemos terrenalmente, pero también nos ilustra en las cuestiones de cómo Dios quiere que vivamos. Donde vemos que, esto lo podemos ver de los versículos 4 y 8 de Lucas 8, donde vemos que la semilla cae en diferentes tipos de suelo. Caminos duros, dice la Escritura que suelos pedregosos, suelos espinosos, y también dice la Escritura que cae en un buen suelo. Ahora, quizás los discípulos pensaron que entendía lo que Jesús estaba enseñando, pero le preguntan por qué Él está parado allí mismo y quieren estar seguros. Y esto lo vemos en Lucas 9, 9 y 10, donde los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿qué significa esta parábola? Y el Señor Jesucristo les contestó, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Fíjense que aquí el Señor Jesucristo está citando lo que tenemos ahí en Isaías capítulo 6, versículo 9, donde nos dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Donde la Biblia menciona a aquellos en los días de Isaías que le habían dado la espalda a Dios y endurecido sus corazones. Son los que, aunque ven, no ven realmente, y aunque oyen, no oyen realmente por la dureza del corazón. Y Jesús dice que lo mismo es cierto durante su día. Hay quienes han endurecido sus corazones y no están realmente interesados en lo que Dios tiene que decir. Han tomado una decisión, han elegido hacer lo suyo, no están realmente interesados en la palabra de Dios. Dios habla, pero realmente ellos no escuchan. Es como lo que decíamos en la introducción, ¿verdad? La zona muerta, ¿verdad? No hay esa comunicación de nosotros para con Dios, pero Dios vemos que constantemente habla a las personas. Habla a las personas para que se conviertan a Cristo y habla a los hijos de Dios para que vivamos en obediencia a su palabra. Pero los verdaderos cristianos escucharán.
Los verdaderos cristianos entenderán y los verdaderos cristianos seguirán al Señor Jesucristo. Luego vemos cómo el Señor Jesucristo más adelante explica que la semilla es la palabra de Dios, ahí en el versículo 11. Esta pues, la parábola, la semilla, es la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo. Y como las personas la reciben de diferentes maneras, así que hay 4 tipos de suelos aquí, en la lectura que hicimos hoy, que representan 4 tipos de corazones o maneras en que las personas responden a la palabra de Dios. Y el primero es el que podríamos llamar el corazón duro o el corazón insensible. Dice aquí el que está junto al camino. Son personas que escuchan, pero no entienden realmente. El enemigo, Satanás, arrebata la palabra antes de que ésta pueda echar raíces. La semilla que cayó al borde del camino es la semilla que cayó en tierra dura, tierra infértil. Los pájaros vienen y se comen la semilla. Esto representa a los que oyeron la palabra, pero Satanás la quita de sus corazones para que no crean y sean salvos. Cuando se predica el evangelio, cuando se esparce la semilla de la palabra de Dios, habrá algunos que escucharán la palabra de Dios, pero sus corazones son duros y entonces la semilla simplemente está encima de sus corazones, no penetra por la dureza del corazón. Con demasiada frecuencia, nuestras preocupaciones, pues más bien, a veces ponemos más atención a los sonidos, a la iluminación, hacia el lugar, por ejemplo, en el que ahorita estamos reunidos, ¿está prendido el aire o no está prendido el aire? Pero, y hay muchas cosas, pero yo creo que atrás de todo esto, el que quiere distraernos de que la palabra caiga en tierra buena, es Satanás. Está trabajando constantemente para que la gente no se convierta. Está trabajando constantemente para que los verdaderos creyentes estemos dormidos también y no estemos trabajando para la honra y la gloria del Señor. Luego dice que los que cayeron sobre la piedra, estos reciben la palabra con gozo, pero se apartan durante las pruebas, porque no hay raíces profundas en el corazón. El Señor Jesucristo dice que la semilla que cae entre la roca representa a aquellos que cuando oyen, reciben la palabra con alegría, pero no tiene raíz. Así creen por un tiempo, pero en tiempo de tentación o de prueba se apartan con mucha facilidad. Inicialmente parecen verdaderos cristianos, pero no lo son. No tienen una fe genuina. Así, aunque parezcan verdaderos cristianos, no lo son, porque Cristo no está en el corazón. Y por eso a veces vemos personas que vienen, nos visitan, están un tiempo, pero luego dejan de venir y se apartan. Y después nos damos cuenta que llevan una vida, pues, no de creyente, ¿no? Sino más bien conforme al mundo. Y no hay una claridad de salvación. Esto nos ayuda a entender estos casos en los que alguien hace esa profesión de fe, se bautizan y comienzan a decirle a todos los demás de
de cómo ser un verdadero cristiano. Cuando yo recién me convertí, me acuerdo que íbamos a testificar al parque, y uno de los que me acompañaba, en una tarde, después de varios fines de semana que estuvimos compartiendo el Evangelio, me dice, ¿sabes qué, Oscar? Acabo de hacer una decisión por Jesucristo. Yo no tenía a Cristo en mi corazón. ¿Cómo que no tenías a Cristo en tu corazón? No. Fíjate que cada vez que predicaba yo la Escritura, que les hablaba yo a otras personas, todo eso que yo compartía, Dios estaba hablando a mi vida. Y Dios me estaba diciendo constantemente que me arrepintiera de mis pecados. Porque no era seguro, no estaba seguro de que era salvo. Pero quiero decirte que recibí a Cristo en mi corazón en la noche. Cristo está en mi corazón y estoy seguro que ahora Él es mi Señor y Salvador. Gracias a Dios. La palabra trabajando en el corazón de una persona que creía ser un cristiano verdadero, pero no lo era. Y gracias a Dios por ver cómo la palabra trabaja, convence, ¿verdad? Y cómo esta persona pues, se quebrantó. Yo creo que teníamos más de un año yendo al parque a compartir el Evangelio y yo creyendo que también era un verdadero creyente, ¿no? Pero engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Y perverso. Entonces, oremos al Señor para que el Señor trabaje, siga trabajando en nosotros y nos fortalezca y también que más personas tengan seguridad de salvación. Y nos dice la Escritura, porque yo así lo vi también, que reciben con la palabra con alegría, ¿no? Con gran emoción. Pero si no va acompañada con ese entendimiento y con esa experiencia personal con Cristo, pues esto no quiere decir que esa persona sea un hijo de Dios, sino que necesita a Cristo en su corazón. En tercer lugar, podemos ver aquí que dice que cuando la palabra cae entre espinos, estos escuchan la palabra, pero se distraen con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y podemos ver cómo el Señor Jesucristo, cuando nos habla ahí en el versículo 14, de que esta palabra cayó entre espinos, y los espinos, dice, brotaron y se ahogaron, vemos cómo el Señor explica que esta semilla representa a los que habían oído, salen y se ahogan con esas preocupaciones, con todo lo que nos rodea, llámese riquezas, llámese placeres de la vida, y por lo tanto se ahogan también dentro de estas cosas. No hay un nuevo nacimiento. Los verdaderos cristianos, en las palabras del Juan el Bautista, dan fruto conforme al arrepentimiento. Nos dice ahí en Lucas capítulo 3, 8, nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sin embargo, vemos personas que en vez de dar ese fruto conforme a la palabra de Dios, vemos que en sus vidas es nomás actuar en los sentimientos, ¿no? Se sienten bien, están agradecidos por lo que se comparte, pero el corazón está vacío, el corazón no tiene a Cristo
no han hecho de Cristo su Señor y Salvador personal. Y sabemos que, ¿de qué sirve eso? Si una persona pudiera estar viniendo con nosotros durante mucho tiempo, ¿de qué le serviría estar aquí con nosotros más que aprender algunos coros, escuchar la palabra, pero seguiría muerto en sus delitos y pecados si no se arrepiente y recibe a Cristo en el corazón? Es algo que a nosotros, cuando mi papá empezó a reunirse, pues estábamos contentos porque mi papá empezó a venir aquí a la reunión. Y estuvo así por más de un año, pero no veíamos que mi papá recibía a Cristo en su corazón. Hasta después de un año, que en una predicación que se compartió el Evangelio, él levantó la mano y dice, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y le damos gracias a Dios porque su conversión fue genuina. Después vimos frutos en él. Pero a lo mejor durante todo ese tiempo, a lo mejor algunos decían, no, pues gracias a Dios que viene a la reunión. Pero si se hubiera quedado sin recibir a Cristo en el corazón, delante de Dios, ¿qué le hubiera servido? Hubiera sido lanzado al agua de fuego. Hubiera estado en la condenación eterna. Sin embargo, gracias a Dios, porque Él aceptó a Cristo en su corazón. Y eso es lo que queremos, que se reciba a Cristo en el corazón y que se viva para Él. Y luego la Escritura, ahí en el versículo 8 de nuestro pasaje de Lucas 8, nos dice que otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Estos escuchan, estos retienen y producen una cosecha a través de la perseverancia. Están constantemente, ¿verdad?, sirviendo al Señor, interesados en las cosas del Señor. El Señor nos dice que la semilla que cayó en buena tierra son los que, habiendo oído la palabra con corazón noble y bueno, la guardan y dan fruto con paciencia y perseverancia. Este es el verdadero cristiano. Este es aquel cuyo corazón es cambiado, es convertido. Puedes decir que esta persona es un cristiano verdadero porque ellos están escuchando y están obedeciendo la palabra de Dios y tienen esa seguridad de salvación. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, una persona, compañero del trabajo, me empezó a cuestionar que por qué yo estaba tan seguro de que era salvo. Yo le dije, mira, pues porque aquí en este versículo, la palabra, Dios le dice, yo tengo a Cristo en mi corazón, y le creo a Dios, y confío en Dios. Ah, bueno, me dice, es buen argumento, pero tristemente uno comparte, y aunque ven los cambios en uno, la gente no quiere aceptar a Cristo en el corazón. Cuando Dios es un Dios bueno, siempre busca dar sus bendiciones y sus propósitos para todos los que le recibimos. Entonces, esta persona, pues como decíamos, escucha, obedece la palabra de Dios. Hay un cambio en su vida. Y esto es alentador, ¿verdad? Ver a una persona convertida al Señor Jesucristo dando fruto, nos alienta y nos bendice. Esperemos que así, ¿verdad?, sea, que haya muchos que vengan al conocimiento de Cristo, se conviertan y vivan para el Señor. Entonces, la semilla, la palabra de Dios, es la que cambia nuestras vidas. Si realmente creemos que la semilla es la palabra de Dios, entonces se reflejará en nuestro diario vivir, en nuestra adoración.
pasaremos el resto de nuestro tiempo no en tantas otras cosas que son superfluas, sino en la exposición de la palabra de Dios. ¿Realmente crees esto? Si lo hacemos, entonces la palabra de Dios se manifestará a través de nosotros, y esto nos va a llevar a considerar también nuestro tercer punto de esta mañana. Sé verdadero discípulo de Cristo, porque los verdaderos discípulos manifiestan a Jesucristo a través de su vida. Nos dice Lucas 8 del 16 al 21. Nada que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se les avisó diciendo: tu madre, tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo: mi madre, mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. El Señor Jesucristo sigue con la parábola usando la ilustración de una lámpara. Lo leímos ahí en el versículo 16. Los verdaderos discípulos no ocultan la verdad que han recibido. La manifiestan, la comparten. Son su testimonio, es su testimonio. Permiten que la palabra de Dios ilumine sus vidas y a su vez hacen que esa preciosa luz brille donde quiera que se encuentre. Ahí en el versículo 18 nos dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y yo me acuerdo que quiero mencionar ese tiempo de la universidad, porque nos hacen llevar en la universidad, en esa universidad, materias que son de integración, que tienen que ver con temas religiosos, temas históricos o de salud, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que no me quedaba otra opción más que agarrar un tema de los religiosos. Entonces, pues cuando empezamos a tener esa materia de integración, pues había muchas cosas que no eran conforme a la palabra de Dios. Entonces yo dije: Señor, ¿qué hago en este momento que para mí pues es difícil, porque estoy escuchando algo que no es? Entonces para mí fue claro, pues comparte la verdad. Entonces levantaba la mano y compartía lo que decía la Escritura respecto a lo que el profesor estaba enseñando. Y bueno, total, para no ser muy largo esta anécdota, pues el maestro me dijo que ya no participara. Entonces, gracias por participar. Pero yo dije: Señor, pues ¿qué hago en esta situación? Entonces se terminaba la clase, yo anotaba en la clase todas las cosas que había visto yo que no eran conforme a la Escritura. Entonces, después de la clase: profesor, ¿puedo platicar con usted un momento? Sí, ¿cómo no? Dime, ¿qué te puedo? No, pues mire, usted comentó esto, entonces, pues ahí pues esa clase la llevábamos 2 veces a la semana. Entonces, él se dio cuenta que mi interés era
era genuino, que era por amor. Entonces, en una clase que yo no me lo esperaba, él delante de todos pidió disculpas y me dijo que volviera yo a participar, de lo cual inmediatamente participé, pero aparte también platicaba con él después de la clase. Entonces, pues gracias a Dios por esa oportunidad de presentar al Señor Jesucristo como ese seguidor que necesitamos ser. Somos creyentes verdaderos, Dios nos dio la salvación, costó un alto precio, pero fue gratuita para nosotros. Pero Dios quiere que seamos sus discípulos. Dios quiere que seamos, esto es, seguidores de Él donde quiera que andemos. Este es un ejemplo nada más de una experiencia de cómo puedo yo encaminarme en medio de ella. Pero yo sé que cada quien tiene sus anécdotas, sus maneras, se presentan los obstáculos. ¿Qué estás haciendo en medio de cada uno de ellos? ¿Estás manifestando al Señor Jesucristo a través de tu vida? Dios es lo que quiere, que manifestemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y para esto, el discipulado sabemos que requiere de ese precioso alimento que es la lectura de la palabra de Dios, que estemos memorizándola, que estemos meditándola, que estemos aplicándola a nuestras vidas. También algo muy importante es el compañerismo con nosotros, entre creyentes, ¿verdad? Es de aliento, es de bendición cada vez que se expresa, ¿verdad? Lo que es la voluntad de Dios en un momento específico de nuestras vidas. Hoy Héctor les comentó que se acercaran, si quieren ser discípulos, si quieren estudiar la palabra de Dios, que se acercaran, que no se queden sin estudiar la palabra de Dios, para que haya ese crecimiento espiritual y a través de ese estudio bíblico también hay ese compañerismo entre creyentes donde se estén estimulando al amor y a las buenas obras. ¿Estás permitiendo que la luz del Señor brille a través de ti? ¿O le haces caso más al miedo que te da el presentarte como un cristiano verdadero? Y podemos ver cómo en la parte última de nuestra lectura, la madre y los hermanos del Señor Jesucristo vienen a verlo. Pero qué sorprendente es la respuesta del Señor. Qué profunda, dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cómo nos tiene de alta estima el Señor a todos aquellos que estamos escuchando su palabra y la estamos poniendo por obra? ¿Estaban aquí ellos siguiendo al Señor de cerca? ¿Pudiéramos hacernos esta pregunta? O sea, hablando de toda la gente que rodeaba en esos tiempos al Señor Jesucristo, ¿estaban ellos siguiendo realmente de cerca al Señor? ¿Quién sabe, verdad? Los verdaderos discípulos son aquellos que no solo escuchan, sino que también viven la palabra de Dios. El discipulado no se trata solamente de conocer más de la Escritura como un mero conocimiento, sino se trata de que seamos obedientes a ella. ¿Cómo puede alguien pasar de las tinieblas a la luz admirable y recibir el perdón de pecados si no deja
que el Señor brille en sus vidas? Todos los cristianos verdaderos somos personas con una bolsa de semillas, ¿no? Sembremos esa preciosa semilla en los corazones de todos aquellos que le necesitan. En conclusión, el ser discípulo de Cristo es para toda la vida. Necesitamos escuchar, obedecer su palabra. No se trata solo de asistir a la reunión, no se trata solo de memorizar versículos, se trata de seguir, de obedecer al Señor todos los días, de que nuestro corazón esté inclinado a mantener su palabra tan palpablemente que en la primera oportunidad que se presente estemos haciendo su voluntad. Te animo a que evalúes en qué punto de este recorrido en el Señor te encuentras. ¿Estás verdaderamente escuchando y obedeciendo la palabra de Dios como un verdadero discípulo de Cristo? Pues que nuestra oración sea así, ¿verdad? Que estemos interesados todos, los verdaderos creyentes, para que nos encontremos todos llevando ese precioso fruto para la honra y la gloria de Dios y que se manifieste en nuestras vidas esa obediencia a su palabra. Ser un cristiano verdadero se trata menos de evitar cuidadosamente el pecado, pero sobre todo está concentrado y aún más en hacer la voluntad de Dios con un corazón valiente, un corazón que no se doblega aún cuando el enemigo sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y más cuando un verdadero creyente está firme sirviendo al Señor. Que Dios les bendiga.